Durante los últimos 45 años, la selva amazónica y sus habitantes han recibido mucha atención del mundo por el papel importante que juegan en la regulación del clima a nivel planetario. Los pueblos indígenas hemos vivido en armonía con los bosques tropicales, por las relaciones especiales que tradicionalmente hemos mantenido con los seres de la naturaleza y los espíritus guardianes del universo. Por eso debemos preservar nuestras culturas y nuestros territorios. Pero hoy día reconocemos que muchos cambios han ocurrido en nuestra vida, que han transformado estas relaciones y han causado mucho deterioro en la vida de nuestros pueblos y para nuestros territorios. A pesar de los derechos que hemos conseguido para nosotros y para la naturaleza, de todos los acuerdos firmados y los discursos pronunciados, en la práctica hemos de constatar hoy día que muchos problemas aún se mantienen y en muchos casos siguen agravándose. Aquí con la gente siempre hemos hablado de tradición, de rescate cultural, todo eso, pero ese rescate cultural siempre ha quedado solamente en rescate cultural, en palabra. Diversas presiones e intereses externos ejercidas por múltiples actores, las políticas y los modelos occidentales de desarrollo han penetrado profundamente al interior de nuestras comunidades y de la mente de las personas, de tal manera que hoy día nos encontramos viviendo entre dos mundos. Nosotros al principio pensamos que el desarrollo era muy importante, pero no es, ahora que nos damos cuenta no es así. Ha sido un problema grave porque las personas que vivíamos ahí antes han cambiado de formas de pensar, sus ideas son otras cosas y más que todo la desvalorización de nuestra cultura, de nuestra identidad va perdiendo cada día. Nuestros conocimientos y prácticas propias sobre salud y educación, nuestras tradiciones orales, nuestras formas artísticas, hasta la lengua propia se están perdiendo, al mismo ritmo que los recursos naturales se están agotando. Y nadie está seguro hacia qué futuro estos procesos de erosión biocultural realmente nos están conduciendo. Si no lo logramos hacer, porque esto se va a perder con el tiempo, después de varios años, quién sabe que ni siquiera conozcamos qué es yuca o qué es una planta medicinal, o sea, no han de saber nada entonces. Lo que sí sabemos hoy día es que los niveles de salud y de vida de las poblaciones indígenas en el mundo siguen siendo muy inferiores al resto de las poblaciones nacionales. Los ministerios de salud se olvidaron de las recomendaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud hace más de 35 años atrás para reconocer y valorar la importancia de los conocimientos y de los recursos locales para poder mejorar las condiciones de la salud de nuestras comunidades. Esta planta es muy importante para las mujeres cuando han dado a luz, para bañarse, para quitar el frío y también se ponen por la nariz, y como el tabaco y después a la nariz. El drama de salud de nuestras comunidades es que están perdiendo su propia medicina tradicional, sin que aún dicha pérdida sea compensada por los servicios de la medicina moderna. Entonces, frente a este panorama un poco preocupante sobre la salud en la Amazonía, nosotros desde el Centro Sachaguarmi pues nos hacemos muchas preguntas e intentamos buscar respuestas que realmente puedan contribuir a mejorar las condiciones de salud de los pueblos indígenas y de todas las personas que vivimos ahí en la Amazonía ecuatoriana. Tenemos que reconocer también que a pesar de todas las iniciativas creadas en torno al concepto de salud intercultural, hace falta todavía reflexionar más profundamente y de manera más crítica sobre las múltiples dificultades que estas iniciativas encuentran en el terreno.
se ha venido viendo, tratando de resolver ciertos problemas de la salud, pero se ha visto muy pocos resultados, tal vez cómo ha sido planteado este tema. O sea, es un tema que sí ha tenido un punto de vista desde los profesionales externos, un poco que no han entendido cómo funcionan los sistemas tradicionales de salud. Entre las distintas necesidades, creemos que primero debemos regresar a lo local, a las comunidades, a las mismas personas, a las mismas familias. Primero es la necesidad de crear mayor capacidad entre las comunidades, entre las personas, para que ellos mismos estén en mejores condiciones para poder diseñar, para poder conducir sus propios programas de recuperación, de fortalecimiento y desarrollo de sus propios sistemas de salud. Cuando trabajamos en tremenda sola en la chacra Rosanda y decía, para eso tienen que estudiar, pero, o sea, tenemos que superar, como indígenas superar, pero siempre sin dejar lo nuestro. Segundo es la necesidad de fomentar la interculturalidad en salud sobre la base de un verdadero encuentro, en base a un acercamiento entre la medicina tradicional y la medicina occidental. Son cosas que te van llamando mucho la atención y que hacen que tú abras tu mente y digas, no, la salud no solamente es el que yo esté, que a mí no me duela nada, que mi proceso infeccioso sane. Más bien es esta interrelación que debe existir con la comunidad, con la naturaleza, que es la parte que no estamos viendo dentro del sistema occidental. Entonces yo diría a las personas y organizaciones que están interesadas en lo que proponemos desde el Centro Sachaguarmi, que nos vean como un bastón de apoyo que pueden usar para ayudarse, para reflexionar, para buscar respuestas y para tomar decisiones que ellos creen apropiadas. Los niños que visitan el Centro Sachaguarmi aprenden a reconocer, cosechar y elaborar remedios naturales con las plantas medicinales. El Nui tiene que explicar para qué sirve la ayahuasca. La ayahuasca toman cuando van a limpiar a la gente. Lo que tiene enfermedades así, vómito, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, mal aire. De esta manera, los niños se convierten en pequeños promotores de salud, llevando los conocimientos y las plantas hasta sus propios hogares. Todos estos niños, todas las plantas conocen. Se llevaron las plantas a sus escuelas. Todas esas escuelas tienen sus huertas de plantas medicinales, pueden ir a ver. Y se llevaron a sus casas y cuando regresan donde su casa le dicen, mamá, mira, hemos hecho esto, mamá, he traído una planta que sirve para tal cosa. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, promovemos el uso de plantas medicinales. Las mujeres son otros actores importantes que se relacionan en el Centro Sachaguarmi para intercambiar conocimientos y conversar entre ellas acerca de diversos temas asociados a la salud. ¿Cómo se toma para el cáncer? ¿Haciendo agüita? Puedes tomar en todo, en comida puedes poner, en té puedes hacer, por ejemplo en jugo de papaya puedes poner un trocito y tomar para que no sientan los niños. No solo abordan los problemas de las enfermedades o el uso de las plantas medicinales, sino también los de la producción, la alimentación, la economía y la conservación de los recursos naturales. Yo tengo una experiencia, un ejemplo con mi madre, que yo desde hace 10 años he incrementado en la chacra de mi mamá algunas de las plantas que ella podría tener un ingreso económico, por ejemplo la guayusa, el ajo de monte, la uña de gato. Y ya está ahora teniendo un ingreso económico, no es mucho, pero es más o menos el ingreso que ella tenía como $50 y hoy está recibiendo con las plantas. Entonces no es mucho, pero es algo productivo
que le ayudaría para cualquier cosa, para la alimentación, para la salud, para la educación de los hijos. Y es muy importante hablar estos temas para que se mejore la salud y la situación económica en las mujeres. Al involucrarse hombres, mujeres y jóvenes en diversas actividades que reafirman esta relación especial entre la cultura y la naturaleza, permite compartir muchos temas de reflexión y plantea propuestas que posteriormente podrán ellos mismos desarrollar en sus propias comunidades. Finalmente, abordar la interculturalidad en salud significa también la necesidad de relacionarse con el sistema formal de salud occidental. Entonces, como decíamos, el abordaje de la salud dentro de culturas indígenas nos obliga, diría, a tomar en cuenta que estas personas de las comunidades indígenas tienen su propio concepto de salud. Entonces, abordar el tema de la salud solo desde los síntomas no es suficiente. Entonces ese día ya yo creo que nos podemos sentar en una mesa de igual a igual y podemos comenzar a dialogar y ver cómo podríamos juntos pensar, diseñar estrategias para abordar las problemáticas de salud en forma conjunta en base a una cooperación. Un acercamiento cuidadoso y un verdadero encuentro entre ambas formas de medicina es lo que puede contribuir a mejorar las condiciones de salud de las poblaciones indígenas en la Amazonía ecuatoriana.